Y como esa soy yo, y como así soy yo, no dejaré que mancillen mi nombre, ni que mezclen ni mi nombre, ni mi gestión, ni la gestión del Gobierno que tuve el honor de presidir durante 8 años a nada que se parezca a la corrupción. Y voy a ser muy clara. Miren, y creo que tenemos que retrotraernos a donde estábamos. Hemos pasado, y lo que estábamos viviendo en ese momento, repito, es que todos competíamos contra todos para comprar a China. Es verdad que hubo administraciones que decidieron tal vez no comprar, yo no lo sé, pero nosotros decidimos comprar material porque queríamos proteger a los funcionarios públicos, a los médicos, a las enfermeras, a los policías, a todos, porque había una escasez de material enorme. Entonces, ¿cuál era la cuestión? Que nos llegaron, a todos los miembros del Gobierno, nos llegaban nombres de empresas de diferentes sitios, de empresarios, de gente que tenía un contacto que pensaba que alguien podía intermediar en China para poder comprar material sanitario, de administraciones, de ministerios, de instituciones, de ayuntamientos. ¿Y qué se hacía? Que esto es la clave, es que esto es lo importante. Se enviaban todos los nombres de empresas que llegaban al servicio de salud. Y el servicio de salud, técnicamente, se ponía en contacto con las empresas, analizaba lo que se les ofrecía. Te quiero recordar que estas mascarillas se pagan a la mitad de precio de lo que estaban pagando muchísimas administraciones en ese mismo momento. Por tanto, se analiza el precio, se analiza el material si se necesita o no y se compra o no se compra, decidiendo el servicio de salud técnicamente. Para distendir, decirle que yo le ofrecí muchas veces a la presidenta Proens hacer un traspaso que no quiso hacer nunca conmigo, nunca se quiso reunir. En fin, cada uno sabrá. Yo no le hubiera podido informar porque, como supongo que entienden todos ustedes, yo no estaba en los expedientes administrativos de la comunidad autónoma, como supongo entiende todo el mundo, ni yo ni ningún presidente autonómico. Yo todo esto lo he tenido que pedir ahora porque obviamente no sabía absolutamente nada, como me parece bastante evidente y bastante lógico. La persona de contratación o las personas que estaban en el servicio de salud informaron a los que iban al servicio de salud del expediente. Pero es que, a ver, es que es evidente que existe, o sea, y no en el último momento, en marzo, antes de las elecciones autonómicas, se hace la reclamación por parte de mi Gobierno a la empresa y luego se formaliza cuando se formaliza. Usted me dice, podríamos haber sido más rápidos, y yo lo he dicho en mi intervención, la Administración es más lenta de lo que yo quisiera, infinitamente, infinitamente. Que en esos momentos, además, estábamos en un momento de pandemia con una situación tremenda de saturación de la propia Administración. Claro que sí. Mire, yo les pondré un ejemplo para que, a ver si puedo explicarlo bien. Nosotros, que en Baleares tomamos decisiones muy difíciles, porque yo quiero recordar que Baleares fue una comunidad muy perjudicada, no solo sanitariamente, que lo salvamos y que, decía antes, tuvimos menos morbilidad y mortalidad que en otros sitios de España, pero sí económicamente. Nosotros nos caímos, y no sé si lo recuerdan bien, un 21% del PIB. Como se pueden imaginar, mi misión estaba en eso, mi trabajo estaba en eso. Tuvimos que pedir cerrar puertos y aeropuertos, nos quedamos aislados. Esa era la realidad de Baleares, siendo islas y aislados. Y, por tanto, eso tiene mucho que ver en cómo podíamos provisionarnos de muchas cosas, ¿bien? Entonces, nosotros conseguimos, y se acuerdan que todo había esos decretos ley para ayudar a la situación económica, a las empresas, conseguimos del Gobierno de España 860 millones que nosotros, a diferencia de muchos otros territorios, dimos directamente a los empresarios para sobrevivir y para salvarse de la situación de la pandemia. 860 millones, que los dimos, pues no recuerdo el año, por tanto no diré para una fecha para no equivocarme, pero debía ser 21, 22. Bueno, ahora se están aclarando las reclamaciones. Lo digo por lo de la lentitud de las administraciones. Mire los años que hacen, por tanto, en fin, yo explico lo que hay es. Y luego también quiero decirle, no fue mi administración, mi comunidad, la única que tuvo material que no fue de la calidad que se le vendía y tuvo que pedir el reembolso o que inutilizarlo. Esto pasaba a menudo, porque esta era la realidad de lo que estábamos viviendo. En cuanto a lo que me dice de la responsabilidad, y el juez dirá, escuche, es que yo no estoy investigada, ni yo ni nadie en mi Gobierno.
y no salimos en el sumario. Es que eso creo que es muy importante. Y se han detenido a 20 personas y nadie de Baleares. Lo digo porque esta es absolutamente la realidad. Por tanto, mi Gobierno, en todo caso, podría ser víctima. Jamás, ni cómplice ni colaborador, jamás. No sé cómo decirlo más claro. Vale, muchísimas gracias. Yo creo que he contestado ya extensamente a la pregunta en cuestión y repito, se llegaba al Gobierno balear, a muchas personas del Gobierno, diferentes nombres, que se hacía siempre lo mismo, que es enviarlos al servicio de salud. Es que es lo que hay, es que esa es la realidad. Segunda cuestión. Es como mínimo sorprendente que quien me pide la dimisión es el único que sale en el sumario. No voy a decir nada más. Muchas gracias.